Ya. Entonces, tenemos nuestro diagrama y nos dice, en la figura se muestra una cámara cilíndrica de 3.5 metros cúbicos, aislada térmicamente, que contiene nitrógeno, y hay dos compartimientos que son independientes. Están separados por un pistón que es móvil, y nos dice que con el propósito de agitar el nitrógeno en el interior del compartimento A, se ha instalado una hélice que opera gracias a un motor eléctrico. Entonces, luego nos dice que en un estado inicial de equilibrio, la presión del nitrógeno en ambos compartimentos es de 2 bar. Y el 33% del volumen total de la cámara es utilizado por el compartimento B, y el resto es del compartimento A. La temperatura de los compartimentos A y B son 5 grados Celsius y 15 grados Celsius respectivamente. Y nos dice, la primera etapa del proceso se inicia cuando el motor eléctrico se pone en marcha, entregando muy lentamente energía al nitrógeno, y finaliza cuando se detiene completamente la agitación del gas. En el estado final de equilibrio de la primera etapa, se verifica que la presión del nitrógeno en el interior del compartimento B ha alcanzado 5 bar. Y bueno, luego tenemos una segunda etapa, que es que se elimina el aislante térmico que recubre la cámara cilíndrica. Y la segunda etapa finaliza cuando las propiedades del gas permanecen inalterables. Es decir, no cambia la presión ni la temperatura en ninguno de los compartimentos y está todo en equilibrio. Ya. Y nos dice que hay que completar la información de las tablas de abajo. Tenemos la tabla compartimento A, compartimento B. Entonces, equilibrio 1 es inicial. Equilibrio 2 es cuando se verifica que la presión del nitrógeno en el interior del compartimento B es alcanzado 5 bar, que es antes de quitar el aislante térmico. Y la etapa 3, o el equilibrio 3, sería cuando ya se mantiene todo inalterable. Estos tres equilibrios se pueden diferenciar en dos. Bueno, este número está mal aquí. Debería decir 2. Bueno, falta un número ahí, de hecho. Debería decir 2 y 3. Ya, pero los estados de equilibrio se diferencian en dos etapas. O sea, se dividen en dos etapas. Que la etapa 1 es cuando hay agitación y la segunda etapa es cuando hay enfriamiento. Ya, así que ¿tienen alguna duda de lo que es el enunciado? Por el momento no. Ya. Entonces, vamos. Estamos compartiendo la pantalla. Ya. Tenemos nuestras tablas. Y apartamos entonces. Primero nos dice... Cristian, ¿te puedo hacer una pregunta antes de empezar? ¿Los videos de la Ayuntamiento dónde están? Sé que la otra vez lo estaba buscando y no caché. Que eso es lo que dije al principio, que Sorry. ahora lo repito ahora, igual para que quede grabado. Bueno, da lo mismo si queda porque no lo puedo subir todavía. Pero la cosa es que cuando hablé con el profe me contactó con una persona que se supone que era la ayudante que subía los videos. Finalmente no era ella. Entonces ahora estoy esperando a que el profe me diga quién realmente es la ayudante que sube los videos. Así que por eso aún no lo he podido subir. Pero hoy día le voy a preguntar al profe de nuevo para que me diga y poderlo subir lo más pronto posible. Ya, vale, Cristian. Ya. Ya, entonces nos decían que el volumen total era 3,5 metros cúbicos. Es decir,
el volumen del compartimiento A más el volumen del compartimiento B son 300,5 metros cúbicos. También nos decían que ¿cuánto era? 33% del volumen total corresponde al compartimiento B. Entonces anotamos aquí, por lo menos A será el 67%. Entonces tenemos aquí 2,345 metros cúbicos y por el balance de acá sacamos que el volumen de B va a ser 1,155 metros cúbicos. Pero ¿para qué saqué esto? Ya que nos preguntan en el equilibrio 1 el volumen para cada compartimento. Entonces vamos a anotar aquí al tiro. Volumen A 2,345 y volumen B 1,155. Ya. Ahora, ¿qué es lo que sacarían primero? O sea, ¿qué es lo que sacarían ahora? Después de haber sacado el volumen. ¿O qué es con lo que ustedes hubieran partido? Sacar la cantidad de mole en cada compartimiento. Exacto. Vamos a sacar los moles en cada compartimento. Y estos moles se van a mantener constantes en todo el equilibrio. ¿Y por qué se mantienen constantes? Porque tenemos un sistema cerrado y en ningún momento este sistema se abre a la atmósfera. Hablando de transferencia de materia. Solo se abre térmicamente. Por lo tanto, en un cierto punto del proceso va a haber transferencia de calor hacia los alrededores, pero no de materia. Por lo tanto, los moles se van a mantener constantes en cada momento. Y como tenemos temperatura, presión y volumen, calculamos los moles. Así que calculamos los moles. Tenemos que los moles en A van a ser la presión por el volumen partido en RT. Bueno, esto es de A. La presión son 2 bar, 2 por 10 a la 5 pascales. El volumen, 2,345. El R y la temperatura son 5 grados Celsius, pero tenemos que utilizar en Kelvin, que son 278 Kelvin. Esto nos da un valor de 202,92 mol. Y hacemos el mismo procedimiento para B, presión de B por el volumen de B, RTB, y esto nos da 96,47. ¿Ya? Solo que ahora utilizamos temperatura a 15 grados Celsius, presión de 2 bar y volumen de 1,155 metros cúbicos. Y estos se mantienen constantes. Porque es un proceso... No, mentira. Es un sistema cerrado. Entonces anotamos aquí 202,92, 202,92. Y acá es 96,47. Ya. Algo para decir es que cuando tengan tablas, y tengan que completar todas las celdas de la tabla, y por ejemplo hayan valores que ustedes digan así como ya a priori que son cero o que son constantes, anótenlo. Por ejemplo aquí no digan así como ya el primero 202,9 y no anoten los demás solo porque es constante. Ya que puede ser que en revisión cada celda tenga su propio puntaje.
Entonces, importante eso. Sigamos. Entonces ahora tenemos los moles. ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguien se le ocurre qué podríamos hacer? Ya directamente no tenemos que seguir trabajando con el equilibrio 1. Tenemos que pasar al equilibrio 2 o al equilibrio 3. Aquí, y bueno, esta tabla de acá, la vamos a dejar para el final, porque primero necesitamos las propiedades del gas. Ya, así que vamos a centrarnos primero en esta. Entonces, lo que uno pensaría es decir, ya, vamos a seguir con el equilibrio 2. Porque ya tenemos los datos del equilibrio 1. Entonces, si trabajáramos con el equilibrio 3, nos faltarían los datos del equilibrio anterior. Entonces, no podríamos calcular nada básicamente. Cristian, una Sí, pregunta. Cuando sí. dice que es aislada térmicamente, ¿implica que no hay calor, que no hay, o sea, que no hay variación de temperatura o que la energía interna es cero? No, cacho. Cuando es aislado térmicamente, implica que el Q es 0. O sea, que no hay transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. Pero sí puede variar la temperatura. Vale, vale, muchas gracias. Consulta, Cristian. Dime. Y esa diferencia, digo, ¿eso es adiabático o hay una diferencia entre eso y algo diabético? Y un proceso diabático. No, eso es un proceso diabático. Ah, O ya, perfecto. sea, am, Un cero. ¿cuál era la palabra? ¿Qué dijo? Era aislación térmica. Eso es que sea diabático. O que el Q sea Perfecto. 0. Ya, entonces, como mencioné, nos vamos a pasar al equilibrio 2. Entonces, para el equilibrio 2, vamos al dibujo. Aquí. Aquí en el compartimiento A hay un motor eléctrico, que el motor eléctrico dice que está entregando energía hacia el compartimiento A. ¿Ya? Entonces, hay, hay transferencia de energía hacia el compartimiento A dado el motor eléctrico. Pero en el compartimiento B no está entrando energía, solo en el compartimiento A. ¿Ya? Entonces, gracias a eso, podemos considerar que la cámara B es adiabática. Pero ojo, todo el sistema, compartimiento A y B juntos, es adiabático también, porque hay aislamiento térmico. Pero si nos centramos solo en una cámara, o sea, solo en la cámara A, esta no es adiabática en esta parte del equilibrio, ya que este motor le está entregando energía. Pero no así la cámara B, que nada le está entregando energía. Aquí sí podemos considerarla como adiabática. Entonces, ¿cómo la podemos? Y también está sufriendo un trabajo de compresión-expansión, ya que dice que está entregando muy lentamente energía. Y si yo le entrego energía al gas A, va a aumentar su temperatura y se va a terminar expandiendo. Y eso va a hacer que el pistón suba. Entonces, por consecuencia, el otro compartimiento también va a sufrir un trabajo de compresión-expansión. Por lo Cristian, tanto, dime. el motor eléctrico está entregando energía, pero ¿por qué entrega calor? ¿O podemos asumir que entrega calor? O sea, podemos decir que, a ver cómo, o sea, es que el Q
que el motor entrega una energía en forma de Q. Podemos suponerlo de esa forma. ¿Ya? Podemos suponer que es como un Q que le está entregando energía. Compartimento A, o sea, el gas del compartimento A lo está absorbiendo, entonces esto está elevando su temperatura. No sé si ahí responde tu pregunta. Es que, ¿y por qué no entrega en forma de trabajo mecánico, por ejemplo? Ah, ya, entiendo. Em, ¿Por qué no entregan en forma de trabajo mecánico? ¿Cómo lo podemos ver? A ver. Forma de trabajo mecánico. Se puede decir que como no hay una fuerza, a lo mejor. Ah, no, espera, ya me confundí, me confundí. Sí, es trabajo mecánico. Sí, efectivamente, el motor entrega como trabajo mecánico, pero este se traduce en un calor que es un delta que sufre un delta de temperatura. Pero inicialmente es un trabajo mecánico. Entonces, O más específicamente, o mejor dicho, es un trabajo de eje que está asociado al motor. sería como el W shift, el WS. Sí. ¿Pero tiene las dos entonces? ¿WS y calor o solamente calor? No, es que lo que pasa es que el Q, por ejemplo, aquí en la tabla, este Q se evalúa en todo el sistema, en todo lo que es toda la cámara cilíndrica. ¿Ya? Entonces, si yo evalúo el Q como toda la cámara cilíndrica, ¿cuánto valdría la primera etapa? Cero. 0. ¿Ya? Aquí yo el análisis que estaba haciendo era para poder tomar las ecuaciones de adiabático. Pero cuando uno evalúa el Q, lo vamos a evaluar a toda la cámara cilíndrica. Vale, muchas gracias. Ya. Entonces, dijimos que era adiabática y reversible. Y que sea adiabática nos facilita muchas cosas, ya que podemos utilizar nuestras ecuaciones de adiabática. O sea, podemos utilizar lo que es temperatura 2 dividido en temperatura 1, presión 2 dividido en presión 1, gamma menos 1, gamma. Ya, aquí recuerden que el gamma es CP, CB. Necesitamos los valores del gamma, o sea, del CP y el CB, pero no nos dan ninguno. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo calculamos el gamma? Ocupar los genéricos. Onda CP igual a 7 medio y CB igual a 5 medio. Exacto. Utilizamos, como estamos con un gas ideal, entonces, de supuesto que el CP es 7 medios de R y el CB es... Entonces, como estamos usando los CP genéricos, que son para, bueno, estos CPs en realidad son para gases diatómicos, pero también se puede generalizar. Como estamos utilizando estos CP, cuando nosotros reemplacemos el gamma, nos va a dar 1,4, que era el gamma para procesos adiabáticos cuando utilizábamos este CP. Y de aquí, tenemos la temperatura 1, la tenemos, presión 1 también la tenemos y presión 2 también la tenemos porque nos decía que en el equilibrio 2 el compartimiento B llegaba a una presión de 5 bar.
Entonces, solo nos queda despejar T2. Entonces, T2 va a ser T1, que eran los T1, los 15 grados Celsius. Y eso nos va a dar 288 Kelvin, presión 2, 5 bar, dividido en 2 bar, en los gamma 1,4, menos 1, 1,4. Y esto nos da un valor de 374,2 Kelvin. Para ponerlo en la tabla, que son en grados Celsius, 101,2 grados Celsius. Se anotamos aquí 101,2 grados Celsius. Tenemos la temperatura. ¿Qué vamos a calcular ahora? Si nos fijamos en la tabla, el volumen nos falta. Y ya tenemos temperatura, presión y los moles. Así que lo podemos calcular con la ecuación de gases ideal. Por lo tanto, tenemos que ahora volumen en B va a ser igual a R por T por N en la presión. T en B, presión en B. Todo esto es para el estado 2. O equilibrio 2. Entonces, R por la temperatura en 2, que era la que acabamos de calcular, 374,2 Kelvin, por los moles, 96,47, y la presión en B, que son 5 bar. Esto es lo importante de darse cuenta de un principio, que los moles son constantes. Porque aquí, si no tuviéramos el dato de los moles, no podríamos calcular el volumen. Entonces, era importante darse cuenta al tiro de que se mantenía constante y esto no variaba en ningún momento. Después nos va a pasar lo mismo cuando estemos del otro lado en el otro compartimiento. Calculamos acá y el volumen nos da 0,6 metros cúbicos. .6 metros cúbicos. Ya. Completamos el equilibrio 2 para el compartimiento B. Ahora lo lógico es irse al compartimiento A también para el equilibrio 2. Ahora ustedes tienen que ver con qué propiedad partimos. Con energías. ¿Ya? Oye, Cristian, una pregunta. Dime. ¿El trabajo de expansión va a ser igual en los dos? ¿O no? Nada que ver. El trabajo como El trabajo ¿Para de cada caso? compresión, expansión, sí, porque en una se comprimen y en el otro se expande, ¿o no? ¿Ese trabajo Sí. va a ser igual? Sí, con ¿Va a una ser el diferencia. mismo? Ah, ya. ¿Cuál? ¿Cuál diferencia? Bueno, que uno se expande y el otro se contrae. Sí, O ¿y eso sea, cómo se ve numéricamente? en el signo. Exacto. ¿No? Entonces, Ah. sí. Uno va a tener signo negativo y el otro positivo, pero van a ser los mismos. Eso, buen análisis. Y ahora, volviendo a la pregunta. Me han dicho con la energía. ¿Pero qué energía? ¿O alguna otra respuesta que haya ¿Interna? para ver en qué continuamos aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? Podría ser con el volumen porque tenemos el total y el dB.
Ya, sí. Sacamos el volumen de A. Exacto, ya. Entonces, vamos ahora para, aquí estamos con cámara B. Entonces ahora ponemos cámara A. Entonces el volumen en A va a ser igual al volumen total menos el volumen en B. Es decir, 3,5 menos 0,6 metros cúbicos. Entonces tenemos el volumen en A, 2,9 metros cúbicos. Ya, muy bien. 2,9 metros cúbicos. Anotamos acá, 2,9. Ya. Ahora necesitamos calcular una de las dos para con estas tres poder, o sea, para la otra calcularla con la ecuación de gases ideales. Ya ahora vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Cuál Cristian, calculamos y por qué? una pregunta, Cristian. Si está en equilibrio, ¿las presiones deberían ser iguales o no? Sí, En las dos cámaras. Ah, sí, ya. exacto. Ya, pues entonces podemos calcular la temperatura ahora. Muy bien, muy bien. Entonces, se verifica equilibrio de fuerza. Entonces, esto implica que la presión en B es igual a la presión en A y es igual a 5 bar. Y ahora teniendo la presión, podemos calcular la temperatura. Temperatura en A va a ser presión por volumen partido en Rn. Cristian, Dime. me perdí un poco lo de por qué las presiones son iguales. Me perdí un poquito. Ya, porque vamos aquí. Quiero que el enunciado decía. La primera etapa se inicia cuando el motor eléctrico se pone en marcha. Ah, ya. Mira, aquí cuando estamos en el equilibrio 2 o en el punto 2, es cuando el motor eléctrico deja de funcionar. ¿Ya? Entonces, nosotros detenemos completamente la agitación del gas. Y eso se va a traducir que el gas en el compartimiento A va a dejar de calentarse o va a dejar de recibir energía. Entonces lo que va a ocurrir ahora es que con toda esta energía que recibió se va a expandir o se va a comprimir dependiendo, bueno, aquí recibe energía, así que se va a expandir. Entonces va a llegar un momento que se va a dejar de expandir. Y ese momento va a ser cuando esté en equilibrio con el otro compartimiento. Ah, O entonces van sea, a tener la misma fuerza la misma fuerza en área. Entonces ahí claro, la presión va a ser igual. claro. Ya, Entonces, la fuerza que ejerce A sobre B va a ser la misma que B sobre A, para que se mantenga el pistón inmóvil. ya, comprendí. Muchas gracias, Cristian. Ya, bueno. Entonces, la temperatura en A, bueno, presión en A y los moles de A. Esto va a ser 5 por 10 a la 5 pascal por 2,9 metros cúbicos R y 202,92. Y esto da un valor de 859,47 Kelvin o 586,47 grados Celsius. Ahora vamos a la tabla. La tabla. Y completamos aquí. La temperatura dijimos que era 586,47 y 5 bar. Y ahora nos falta el equilibrio 3. ¿Cuál es el equilibrio 3? Cuando luego de apagar el motor y quitamos este aislamiento térmico. Y el equilibrio 3 es cuando las propiedades del hidrógeno en ambas cámaras, obviamente, se mantienen inalterables. Aquí hay que tener en consideración
¿a qué se refiere con que las propiedades, o sea, qué es lo que pasa cuando retiramos este aislamiento térmico? Bueno, lo que pasa es que va a haber transferencia de energía entre los alrededores y el sistema. ¿Cuándo se va a detener esta transferencia de energía? Cuando hay un equilibrio de temperatura. Exacto. Cuando hay equilibrio de temperatura, se va a detener este intercambio como de energía entre el sistema y los alrededores. O sea, no es que se va a detener, pero se va a mantener ahí en la misma temperatura. Por lo tanto, ¿cuáles son? Ya dijeron, se va a mantener un equilibrio de temperatura. Vamos aquí para el equilibrio 3. Mantiene el equilibrio de temperatura. Entonces, eso va a decir que la temperatura en el compartimiento A va a ser igual a la temperatura en el compartimiento B. Ya, pero ¿a qué va a ser igual esta temperatura? La temperatura ambiente, ¿Y cuál es la temperatura ambiente? 25 grados Celsius. 25 grados. Exacto. Porque nos dicen aquí, considera la temperatura del aire 25 grados Celsius. Si no lo dijera, consideramos como supuesto alguna temperatura ambiente. Y escribimos ahí, no sé, dime. La temperatura A y temperatura B son iguales porque tiene que haber un equilibrio térmico. Sí, Vale, vale. sí, porque, o sea, en realidad el equilibrio térmico que hay, vamos al dibujo, el equilibrio térmico que hay en estas cámaras es con el medio ambiente. O sea, con el, no es igual, podría decirse con el ambiente, con el aire de afuera, con los alrededores. Entonces, aquí esta temperatura A, temperatura B es igual a la temperatura del aire, igual a los 25 grados Celsius. Como dije, ¿qué iba a decir? Si nos dan la temperatura del aire, si no la dan denunciado, nos damos supuesto aquí a un lado, supuesto temperatura ambiente igual a 20 grados Celsius, o 25, 30, no sé, da lo mismo. Ese ya valor da lo mismo. Bueno, no van a poner 0 tampoco, si tiene algo razonable igual a la temperatura ambiente. A 30 quizás tampoco sea razonable. Pero entre 20 y 25 está bien. Vamos a borrar aquí, ya que nos da la temperatura. ¿Qué más se mantiene en equilibrio? Al igual que en el equilibrio 2, se verifica un equilibrio de fuerzas. ¿Y por qué se verifica un equilibrio de fuerzas? Porque nos dice que, donde dice que la segunda etapa del proceso finaliza cuando las propiedades del nitrógeno permanecen inalterables. Como permanecen inalterables, también se va a verificar el equilibrio de fuerzas, ya que este pistón, por ejemplo, no se va a mover a ningún lado. Entonces anotamos aquí de nuevo, presión A y presión B en equilibrio. ¿Por qué no se mueve el pistón, Cristian? Te respondo enseguida. No se mueve el pistón para ningún lado, porque nos dice que en el equilibrio 3 se mantiene inalterable las propiedades del nitrógeno. ¿Qué significa esto? Que ni la temperatura, ni la presión, ni el volumen va a cambiar. Entonces, si el volumen del nitrógeno en la cámara B no cambia, o no aumenta ni disminuye, eso implica que el pistón no se va a mover a ningún lado. Ahora bien, si el volumen de la cámara en B, o sea, el volumen del nitrógeno en la cámara en B aumentara, eso va a indicar que este pistón va a bajar. Pero y en el caso contrario, si disminuyera,
indica que el pistón está subiendo. Pero eso no ocurre porque todo se mantiene constante. Y eso se verifica en que hay una presión en que la fuerza que está ejerciendo el compartimiento A sobre B es la misma que ejerce B sobre A. O en otras palabras, como anoté, que la presión está en equilibrio. ¿Ahí queda un poco más claro? Sí, súper. Pero el volumen también quedaría igual, ¿no? No, no necesariamente. No necesariamente. Ok. O sea, eventualmente podría ser igual, pero no necesariamente van a ser iguales. Ya. Tenemos una presión A y presión en B en equilibrio. Ya, vámonos a la tabla. Bueno, dijimos aquí ya que esto era 25. No tengo idea. 25 y 25. Pero no tenemos ningún valor de presión. Entonces, ¿de qué nos sirve ese dato? ¿De qué nos sirve decir que son las presiones iguales? Oye, Cristian, una duda. Sí. A la hora de hacer las ecuaciones de gases ideales con la presión, podemos usar que BA es el volumen total menos BB y ahí podría salir un volumen quizás. Sí, exacto. De hecho, eso es lo que hay que hacer. Como igualamos la presión A en la presión B, esto también lo podemos escribir como R por la temperatura en A, por los moles en A, dividido en el volumen en A, que va a ser igual a R por TB por N en B, dividido en volumen en B. Ya esto viene de ecuación de gases ideales, como son iguales, la igualamos al tiro. Esto se simplifica, las temperaturas también se simplifican. Y nos queda, moles en A eran 202,92 mol por el volumen en B. Y aquí cuando vamos a hacer lo que tú dijiste, vamos a cambiar esto por el volumen total, que era 3,5 menos el volumen en A. Y esto está en metros cúbicos. Y esto va a ser igual a BA por NB. Entonces BA por 96,47 mol. Y de aquí despejamos BA. BA nos va a dar 2,372 metros cúbicos. Y luego utilizamos la misma ecuación de 3,5 menos BA, que nos va a dar BB, que es 1,128 metros cúbicos. Entonces aquí verificamos que los volúmenes no son iguales. Y ahora ya teniendo los valores de volumen, temperatura y moles, podemos calcular la presión. Entonces vamos a calcular la presión para A. R por TA por NA dividido en BA. Y esto va a ser R por la temperatura, que eran 25 grados Celsius, por los moles, 202,92 mol, y 2,372 metros cúbicos. Y esto nos da 2,12. También podrían haber aplicado la misma ecuación para presión en B, y ese valor lo igualan a la presión en A. Puede que nos den los mismos si yo ahora digo presión B y lo calculo. Puede que nos den los mismos. ¿Ya? Y eso es porque estamos ocupando aproximaciones con la ecuación de gases ideales. Entonces, para evitarnos ese error, calculamos una de las dos y la otra la igualamos. Entonces, presión A va a ser igual a la presión B, igual a 2,12. Ahora bien, si ustedes hubieran calculado presión B y no les da 2,12, les da otro valor y el cálculo está correcto, va a estar bueno igual. Mientras pongan las dos presiones iguales, va a estar bueno. O sea, claramente tienen que una calcularla, pero mientras pongan la otra igual, va a estar bueno el cálculo.
Y aquí completamos lo que es la tabla 1. Entonces la tabla 1 es... Cristian, Dime. disculpa, ¿por qué no, como si no entendí un poco cómo era, por qué eran iguales las presiones? ¿Por qué eran iguales las presiones? Sí, Ya. Dame un segundo. Volumen era 2,372. Y el volumen de B es 1,120. Entonces tenemos nuestra primera tabla correcta y después nos falta lo de el cubo, el trabajo de compresión, expansión y el de eje. Ya. Tenemos nuestro cilindro. Bueno, es lo mismo. Oh, ¿qué pasó? ¿Cierto? No sé por qué se dibuja eso. A ver si lo borro todo. Ahí tenemos nuestra cámara en A y nuestra cámara en B. Ya, supongamos que tenemos aquí, no sé, ya temperatura A, o sea, no aquí, temperatura en B, 100 Kelvin, por decir algo, y el volumen 1 metro cúbico. Y nuestra temperatura en A también ya 200 Kelvin. Ah, no, estaban en equilibrio, así que tiene que ser la 100 Kelvin y el volumen, no sé, 2 metros cúbicos, por decir algo. ¿Por qué decimos que las presiones son iguales? Nos dice que, bueno, tenemos los moles en B y tenemos los moles en A. Nos dice que las propiedades del nitrógeno en cada cámara, acá hay nitrógeno y aquí también hay nitrógeno, no van a variar. ¿Ya? Entonces, luego de quitar este aislamiento térmico que había, va a pasar un tiempo hasta que la temperatura se iguale con los alrededores. Cuando eso pase, ya después va a llegar un momento que el cilindro se va a dejar de mover, o sea, el pistón se va a dejar de mover. ¿Y cuándo se va a dejar de mover? Cuando las propiedades se mantengan inalterables. Es decir, como la temperatura ya no va a variar, el volumen también se va a mantener constante. Entonces, si yo tengo aquí volumen de A 2 metros cúbicos, el volumen ya no va a poder variar, a menos que haya una fuerza externa, pero aquí no hay una fuerza externa, entonces el volumen de A se va a mantener constante en 2 metros cúbicos. Por lo tanto, esto no va a poder ni subir ni bajar, ninguna de las dos. Y eso va a influir en que el volumen de acá tampoco va a variar. Porque si el volumen de A aumentara, no sé, a 3, no puede ser a 3, a 2,5, este va a bajar en 0,5, ya que se va a expandir y va a implicar que este pistón va a subir. Y en el caso contrario, si el volumen disminuye en 0,5, ahora es 1,5, el volumen de B va a aumentar 1,5. Y eso se traduce en que el cilindro va a bajar. Ya, pero ninguno de estos dos casos pasa. Entonces, ninguno pasa. El cilindro se mantiene ahí en su posición. Y es lo que habíamos visto anteriormente en cilindro pistón. Cuando el cilindro se mantiene quieto, no se mueve a ningún lado, es porque estas mismas fuerzas, hacia arriba y hacia abajo, se están anulando entre sí. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando hay un equilibrio de fuerza. ¿Y en qué se traduce esto? En que las presiones en A y la presión en B, no, la presión en B es constante. No sé si ahí queda un poco más claro. sí, ahí sí. Muchas gracias. Ya, bueno. Ya, y Cristian, ahora, dime.
Disculpa, pero hay algo que no entendí. ¿Qué cosa? ¿Qué implica que las condiciones sean inalterables? Que no se van a no, o sea, no van a variar a menos que haya una fuerza externa. Pero naturalmente se van a mantener así. Vale Ya decir, comprendo. vale decir una fuerza externa como era ¿cómo se llama? Este motor eléctrico. Ah, ya también lo considero como externo. Claro. Por decir algún ejemplo. Pero podría ser, no sé, que haya una fuente alguna fuente que esté entregando calor al cilindro. Eso también podría ser algo externo. Pero mientras no haya eso, se va a mantener inalterable porque no va a cambiar naturalmente. Ya, vale. Se entiende. Gracias. Ya. De ahí nos queda la última tabla. Ya. Aquí ya dijimos anteriormente que el Q era 0 para la primera etapa de agitación. ¿Por qué era 0? Porque teníamos este aislamiento térmico, así que nuestro cilindro, o sea, cámara cilíndrica, es adiabática. Dijimos que uno de estos, si este es positivo, este tiene que ser negativo, o al revés. Ahora, para el trabajo de eje. En el compartimiento A, ¿vamos a tener trabajo de eje? En la primera etapa, Sí. sí, vamos a tener. La segunda etapa vamos a tener. O sea, en la primera etapa, pero en el compartimiento E. No. No vamos a tener. Y en la segunda etapa, para ambos compartimentos, tampoco vamos a tener. Ya porque el trabajo de eje venía desde el motor eléctrico. Calor sí vamos a tener, porque es, ¿cómo se llama? El efecto, o sea, el aislante térmico se retira. Entonces, de este sí hay, de este sí hay y de este también. Ya, entonces, ven, haciendo solo un análisis sin ningún cálculo, ya teníamos 4 celdas completadas. Y eso ya eran algunos puntos que podrían haber rescatado. Bueno, si es que no sabían hacer alguna otra parte del ejercicio. Entonces, vamos. Vamos a calcular el trabajo de compresión y expansión para para el compartimiento B. Entonces, compartimiento B, que tenemos, espérenme, denme un segundo. Ya, sí. ¿Por qué vamos a utilizar el compartimiento B? Porque vamos a calcularlo con la ecuación de la primera ley. Entonces, si tenemos trabajo de compresión expansión para la cámara B, aplicando primera ley, entonces tenemos que du igual a Q más el trabajo. Cuando calculamos las propiedades para la cámara B en el equilibrio, entre el equilibrio 1 y 2, dijimos que la cámara B era adiabática, que no estaba recibiendo ni cediendo energía. Entonces, esto es 0. Por lo tanto, el trabajo de compresión y expansión va a ser igual a la variación de energía interna. Y si no, yo creo que da una ecuación de velocidad o... no era en este ejercicio. Ya, pero la variación de energía interna sabemos que es CB por dt, y esto va a ser igual al trabajo de compresión y expansión. Entonces el CB ya dijimos que era 5 medios de R inicialmente cuando lo calculamos acá.
Entonces 5 medios de R por la variación de temperatura, que es de 101,2 a 15. 101,2 menos 15 Kelvin. Cristian, Dime. una pregunta. ¿Ese se ve, siempre se ve como si fuera la cuestión partido en mol? ¿Cómo la cuestión? Ah, que fuera molar. ¿O cómo? Sí. No, O sea, no es sé. que cuando tengo moles, lo tengo que multiplicar. O sea, sí, pero eso depende de qué o sea, de en qué unidades te piden las propiedades. Ah, ya, vale, vale, vale. Muchas gracias. Porque aquí te los piden en. Ay, no sé por qué dice kilojoules por minuto. Creo que eso tenía que haberlo borrado, parece. A ver. Sí, está malo eso. Debería decir. A ver, espera. Déjenme ver cómo lo. 101,2 menos 15 por 5 por 8. Ah, ya. Esto está de más. Eso no es kilojoules por minuto. Es solo kilojoules. Sí. Entonces, o no, esperen, ¿qué? Hay algo no me cuadra aquí con mis cálculos. 101,2 menos 15 por 5 por 8,3, 14 partido 2 por los moles, que eran 96,47. Ah, sí, ya. Entonces, como aquí, esto lo tengo que borrar, que es solo kilojoules. No es kilojoules por minuto porque no tenemos flujo en minutos. Entonces aquí nos piden solo sin molar. Entonces aquí tenemos que multiplicar por los moles de B. Entonces ahora ya no tenemos esta cola de chancho. Solo es así, sin molar. Y cuando hacemos esta multiplicación, llegamos a que es 172,85 kilojoules igual al trabajo con presión y expansión. Oye, Cristian, Dime. ¿y lo podría haber calculado por la definición de trabajo, de trabajo de compresión y expansión? Si Sí, tenemos el volumen final y el volumen sí, inicial. Ah, ya. Yo hubiese dado sí, lo sí. mismo. Sí, da lo mismo. Yo usé la primera ley porque salía más fácil el cálculo. Ah, ya, ok. Pero también pueden usarlo con la ecuación de la integral, ya que la cámara B la cámara B está sufriendo un trabajo con presión y expansión. Pero esa fórmula, bueno, ahora lo vamos a ver. No, nada lo que es. Sí, sí lo pueden usar para la cámara B, porque está solo sufriendo el trabajo con presión y expansión. Ya, entonces, tenemos compresión para B, por lo tanto, el trabajo con presión y expansión para A va a ser menos 172,85 kilojoules. Entonces, anotamos aquí. Menos 172,85. 172,85. Ahora vamos a el trabajo de eje en la cámara A. Entonces vamos trabajo de eje para cámara A. Aquí estamos en la primera etapa, que es la agitación.
Aquí utilizamos lo que es la primera ley. Entonces, para delta U va a ser igual a Q más el trabajo. Pero aquí este trabajo va a estar compuesto de trabajo de eje más trabajo de compresión expansión. Ya, y aquí hay que tener algo en consideración. Hay un motor en la cámara A. Yo dije que se podía el trabajo de eje traducirse como un calor hacia la cámara A. Pero si ya estamos considerando en el W un trabajo de eje, el Q va a ser 0. Se va a mantener como adiabático, por así decirlo. Por lo tanto, aquí esto va a ser 0. Entonces, nuestro delta U va a ser igual al trabajo de eje más el trabajo de compresión y expansión. Ahí. Y esto lo calculamos de la misma manera. CB por R por el delta T por los moles de A menos el trabajo de compresión y expansión. Y va a ser el trabajo de eje. Entonces, CB es 5 medios de R por el delta temperatura, que era de 586,47 grados Celsius menos 5, que era lo inicial, por los moles de A, que eran 202,92, menos el trabajo de compresión y expansión. Recordad que para A, bueno, esto es para A, era negativo, entonces ahora nos queda positivo. 172,85. Y esto es el trabajo de eje para A. Entonces el trabajo de eje para A nos va a dar un valor de 2.625,4 kilojoules. Y anotamos en nuestra tabla 2.625,4. Y solo nos faltaría este valor del Q. Y ahí este valor del Cristian, Q. Dime. una pregunta cortita. ¿La variación de energía interna cómo se definía? Se define como, vamos a darlo, variación de energía interna para un gas ideal se define como el CP del gas ideal por delta temperatura. Es que ahí tenía la duda porque ahí tú pusiste un R en la... Cuando Ya. definiste... Ya, es que el CB yo lo definí como 5 medios de R. Ah, ya, ok. Pero la ecuación genérica es CB por delta T. Ya, ok. Y ahí finalmente bueno, ahora estamos en la segunda etapa, que es la de enfriamiento. Aplicamos la primera ley. Y esto nos va a dar que delta U más el Q más el trabajo. Vamos a separarlo aquí como trabajo de eje y trabajo de compresión y expansión. Ya, entonces, en la segunda etapa no había trabajo de eje, porque el motor estaba apagado. Y tampoco asociamos lo que es ¿cómo se llama? El trabajo de compresión y expansión. Ya, porque solo aquí vemos cuando se sacó el aislante térmico, que este está liberando calor hacia los alrededores. Eso es lo único que está ocurriendo. Entonces este también, 0. Y ahí, bueno, y el Q va a ser delta U, pero el delta U tiene que ser la variación de energía interna en los dos compartimentos. ¿Ya? Porque en los dos, porque aquí este Q, como yo dije delante, se toma a toda la cámara. No se ve por separado. Se ve a toda la cámara. ¿Ya?
Entonces, va a ser delta U de A más el delta U de B. Y esto nos va a dar que vemos algo no me cuadre. 5 medios. Entonces, 5 medios por R por la variación de temperatura, que era 25 menos 586,47, por los moles, que eran 202,96 o 94. De aquí. 202,92. Y más, al otro lado, 5 medios de R por 25 menos 101,2 por el R, que son 90 y 90, no noté. 96,47. A ese sí era 47. Por 96,47. Y esto nos da un Q de menos 2521. Y lo llevo. Entonces, nos vamos a nuestra tabla. Menos 2521. Y ahí completamos nuestra segunda tabla y tenemos listo lo que es nuestro ejercicio. Era bastante largo, la verdad. Si ¿tiene alguna duda? Cristian, Bien. es que he tenido unos ejercicios donde me dan la capacidad calorífica, pero no me ¿Ya? dicen si es la del volumen o la de la constante. Solamente capacidad calorífica. ¿Cómo debería ocuparla? Pero, ¿cómo te dan el valor? Claro, me dicen la capacidad calorífica es igual a algo. ¿Y tiene así como el valor que te dan? ¿O el Sí, ejercicio? o sea, sí sale el valor. A ver, muéstrame el ejercicio. Ya, déjame buscarlo.